Vamos a comenzar, mejor dicho, ya hemos comenzado con esta lectura estupenda sobre la fiesta de la Virgen del Rosario. Hemos comenzado ya, nuestro retiro de este mes de octubre, que está cargado ya en estos mismos días iniciales de acontecimientos que nos ayudan a rezar, a encomendar, a pedir, a estar bien preparados para lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Varios acontecimientos porque, como sabéis, además de la fiesta de la Virgen del Rosario que tendremos el sábado, pues estamos ya en estos primeros días del comienzo del sínodo, del que después hablaremos siguiendo algunas de las cosas que el Papa ha dicho en el inicio, en la homilía de inicio, para que tengamos un poco esos criterios fundamentales que el Papa da para centrar bien el trabajo de tantos obispos que están reunidos en Roma hasta finales de octubre. También hoy estamos celebrando este día de acción de gracias y de petición, siguiendo esa costumbre del pueblo de Israel, que al término de las cosechas dedicaba uno o varios días a dar gracias a Dios. Hoy y siempre la Iglesia y cada uno de nosotros necesitamos dar tantas gracias a Dios. Y no solamente por cuestiones materiales, por la salud, por el trabajo, etc. También por la fe, en primer lugar, por poder recibir a Jesús sacramentado en la comunión, por estar también con esa capacidad de recibir el perdón en la confesión y iluminar nuestra mente con el magisterio de la Iglesia, tan importante en estos tiempos nuestros de confusión para evitar errores que desgraciadamente es muy fácil incurrir en ellos. En fin, al menos estos motivos. Y el primer tema de nuestra meditación, pues nos viene dado también por otra fiesta, vamos a decir, otro aniversario entrañable que vamos a celebrar mañana. Mañana, aniversario de la canonización de San José María, aunque su fiesta, como sabéis, es el día 26 de junio, el día en que el Señor le llamó a su presencia, pero un aniversario tan importante como el día mismo en que fue canonizado, pues lo podemos aprovechar, ¿cómo no? Además, porque coincide con el primer tema del retiro de octubre, que es vivir en plenitud lo que Dios espera de nosotros, es decir, tener afán de llegar a la santidad. Ese es el tema. Y ante el ejemplo de esa canonización, pues nos viene muy bien. Y tenemos además unas palabras preciosas que recordaremos ahora de Juan Pablo II y también texto muy sugerente. Hay muchos textos, como bien sabéis, infinidad de textos, ¿no? Pero en fin, otro texto muy sugerente de el entonces cardenal Ratzinger. Luego sucederá a Juan Pablo II, pero en aquellos años todavía era simplemente el cardenal Ratzinger. Entonces, ¿qué podemos decir que nos resulte interesante? Porque seguramente todos los que estamos aquí podríamos dar unas explicaciones, unas charlas, pues muy bien dadas, sobre la santidad. Gracias a Dios, pues hemos oído ya infinidad de veces predicar o leer libros referentes a esa llamada universal a la santidad, proclamada por el Concilio Vaticano II, que es el núcleo central del mensaje del Opus Dei. Y a propósito de esto, a modo simplemente de paréntesis, como bien sabéis que también ahora estos días, y también sería sin duda otro motivo de oración,
Estos días han comenzado en Roma esas sesiones de trabajo entre la Santa Sede y la prelatura del Opus Dei para esa adaptación o adecuación de los estatutos de la obra de acuerdo con el motu proprio que el Papa publicó a comienzos de verano relacionado con la reforma de la curia romana, ¿no? Y que obligaba como a unos ciertos cambios nunca esenciales, obviamente, pero que sin duda ninguna tienen interés. Entonces, simplemente recordar aquí ahora eso que el prelado de la obra ha dicho tantas veces en estos mensajes breves que ha ido enviando, la confianza total en nuestra Madre la Iglesia, como idea de fondo, el convencimiento, por supuesto, firmísimo de que el Opus Dei es de Dios y, por tanto, saldrá adelante, como hasta ahora, gracias a Dios, está haciendo, y que independientemente de las adaptaciones, más o menos tipo jurídico, ¿no? El ropaje jurídico que acabe dando, alterando o modificando más o menos la prelatura, que es, como sabéis, la estructura jerárquica aprobada para el Opus Dei por Juan Pablo II, independientemente, digo, de esas pequeñas modificaciones que pueda haber en el ropaje jurídico, la esencia, el espíritu, el carisma del Opus Dei no cambiará nada, no puede cambiar nada. Porque viene de Dios, porque así lo ha querido Dios, porque así se viene viviendo ya casi un siglo y así se seguirá viviendo. Ese deseo de buscar la santidad cada uno en su casa, en su ambiente, en sus circunstancias, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, solteros, casados, sanos, enfermos, todos. Con ese espíritu de filiación divina, con esa vida de piedad, en medio de una intensa vida de trabajo, con un gran amor al mundo en el que vivimos, con una mentalidad laical, secular. Eso no cambiará. En la misa de acción de gracias de la canonización, el 7 de octubre, el día siguiente a la canonización, en la misa que celebró el entonces prelado don Javier Echevarría, el tercer sucesor de San José María, que luego sucedió a don Álvaro, ¿no? Pues recogía, en la homilía de esa misa recogía un texto de San José María, nada menos que del año 30, 1930, es decir, cuando el Opus Dei estaba absolutamente empezando, cuando había un grupo muy pequeño, pero en fin, esas luces que Dios le daba al joven San José María, le permitía escribir algo que entonces uno podría decir, pero este hombre, pero si hay 4 personas que le están siguiendo, 1930, había pasado un año y poco más, desde el 2 de octubre del 28. Podría la gente decir, pero este señor, este buen sacerdote, es un soñador. ¿Cómo escribe estas cosas? Y entonces, bueno, pues sí, escribía. Hemos venido a decir con la humildad de quien se sabe pecador y poca cosa, pero con la fe de quien se deja guiar por la mano de Dios, que la santidad no es cosa para privilegiados, que a todos nos llama el Señor, que de todos espera amor, de todos, estén donde estén, cualquiera que sea su estado, su profesión o su oficio, porque esta vida corriente, ordinaria, sin apariencia, puede ser medio de santidad. No es necesario abandonar el propio estado en el mundo para buscar a Dios, si el Señor no da a un alma la vocación religiosa, ya que todos los caminos de la tierra pueden ser ocasión de un encuentro con Cristo. Bueno, es como si viera ya
que a lo largo del tiempo infinidad de hombres y mujeres descubrirían, por así decir, que están llamados a la santidad. Y siempre San José María, como sabéis muchos de los que estáis aquí, pues decía que evidentemente no estaba inventando nada, como luego nos dirá el cardenal Ratzinger, que no estaba inventando nada, que esa llamada a la santidad, ese mensaje central, no es otra cosa que lo que los primeros cristianos ya vivieron. Los que escucharon quizá de los mismos labios de los apóstoles la predicación de la vida de Cristo, tenían claro que esa vocación cristiana en aquel ambiente eran también muy pocos, aunque los hechos de los apóstoles, como sabéis, ya hablan de algún día que se convirtieron 3.000, ya se bautizaron, ¿no? Después de la Pentecostés, pero bueno, en medio de un pueblo inmensamente ajeno al cristianismo, judío o pagano en muchos casos, pues entendían que abrazar la fe cristiana suponía identificarse con Cristo, seguirle, darle a conocer, dejar las costumbres paganas, estar dispuestos, incluso porque ya lo habían visto a Esteban, primer mártir, ya habían visto cómo metían en la cárcel a Pedro y a los apóstoles, que luego el ángel les sacó milagrosamente. Ya habían visto cómo Saulo perseguía con gran celo a los cristianos. Quiero decir, que eran conscientes de que hacerse cristianos podía suponer contradicciones, persecuciones. Ya lo había dicho el Señor más de una vez en el Evangelio. Y se hacían cristianos y seguían al Señor. ¿Y cómo conseguían vivir a fondo su vida cristiana? Pues como dicen los hechos de los apóstoles, perseveraban todos juntos en la oración y en la fracción del pan. Esto se refiere a los apóstoles, pero bueno, se podría aplicar lógicamente a los cristianos en general. Bien, pues esto es un mensaje tan viejo como el Evangelio y como el Evangelio nuevo, porque el Evangelio siempre está de moda, no puede pasar nunca de moda. La palabra de Dios es eterna, es la que da juventud a cualquier idea válida que puedan tener los hombres. Santidad, santidad. Y precisamente el otro día en la clase que estamos teniendo sobre la creación, recordábamos un texto de Benedicto XVI que de alguna manera también se podía aplicar ahora, cuando decía que esos textos preciosos llenos de poesía incluso y de ingenuidad, vamos a decir así, del Génesis, cuando describe la creación del mundo, podría decir hoy algunos, con el avance de la ciencia, con el avance de la técnica, tiene sentido esas descripciones casi infantiles, por así decir, ¿no? Ya comentábamos que la Biblia no es un libro de biología, ¿no? Que la Biblia lo que quiere dejarnos claro es que el creador de todo cuanto existe es Dios. A partir del nada, de la nada, el modo en que Él lo hiciera puede ser de un modo, puede ser de otro. La Biblia lo describe de esa manera, con esas fases pedagógicas. Bueno, pues algo semejante podríamos decir. En estos tiempos, precisamente en estos tiempos, en los que algunas personas podrían pensar que la fe ya está un poco de capa caída, porque aquí lo que importa es el conocimiento que nos proporcionan las ciencias, pues justamente en momentos de un cierto agnosticismo, siglo XX, no digamos nada, siglo XXI, justamente entonces Dios quiere recordar a los hombres que están llamados a la santidad. Que todo el desarrollo de este mundo nuestro
será un verdadero desarrollo en la medida en que nos lleve a Dios. Porque la finalidad nuestra como cristianos, y esa es también un poco la esencia del Opus Dei, lo decía el Papa San Juan Pablo II en la homilía de la canonización, la misión que tenemos que llevar a cabo es elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. Las ciencias no pueden salvar al hombre. Las ciencias, si son rectas, si están bien orientadas, pueden y deben ayudar, como así ha sido en muchos científicos, a darse cuenta que por encima o por debajo de la materia que los hombres estudiamos, hay algo más, y es precisamente la existencia de esa materia, la existencia de este mundo nuestro, que nos habla de Dios. Pues nosotros tenemos que elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. Esta es la cuestión. Una frase preciosa, que seguramente, pues si todos decimos, yo me apunto a esto, yo me apunto a esto. Yo quiero llevar este mundo mío, este mundo nuestro, lo quiero llevar hacia Dios, para hacerlo más humano, más fraternal, más justo, incluso, por supuesto, más alegre, más esperanzado. Yo me apunto. Pues, ¿qué medios vamos a emplear? ¿Qué medios vamos a emplear? Uno fundamental, ya lo hemos recordado, al hablar de los primeros cristianos, perseveraban todos juntos en la oración y en la fracción del pan, la Eucaristía. La oración, la Eucaristía. Esta idea central, añadimos la siguiente. José María Escrivá comprendió, lo decía también Juan Pablo II, José María Escrivá comprendió más claramente que la misión de los bautizados consiste en elevar la cruz de Cristo sobre toda realidad humana. ¿Cómo vamos a transformar el mundo desde dentro? Elevando la cruz en toda realidad humana. Es decir, poniendo la cruz en la vida, en el corazón del hombre, de cada uno de nosotros, para que allá donde estemos, llevemos al Señor, llevemos su cruz. La cruz salvadora. Este es el tema. No hay otro. Estos días del sínodo, bueno, ya lo leeremos luego con palabras del Papa para no mezclar los temas. Bueno, y uno puede decir, pero esto es una idea estupenda, pero en fin, una idea que se le ocurrió a San José María. Pues no es así. El Papa, Benedicto XVI, en ese comentario suyo que os decía, empezaba por una idea relacionada con algo que ya hemos comentado, de la presencia de Dios en el mundo, de la actuación de Dios en el mundo, para darnos cuenta que no nos deja solos, que no podemos simplemente conformarnos con el mero desarrollo científico o técnico que los hombres puedan llevar a cabo, como diciendo ya Dios nos sobra. No. El Papa, Benedicto XVI, cardenal, partía de esa frase de nuestro Señor que dice, mi Padre Dios, mi Padre obra siempre, actúa siempre. Pues en relación con lo que decíamos de la creación y en relación con esa presencia de Dios en un mundo tecnificado, en un mundo agnóstico, el cardenal añade, algunos piensan que Dios después de la creación se ha retirado y ya no muestra interés alguno por nuestros asuntos de cada día, pero no es así. Mi Padre obra siempre.
Entonces pasa ya directamente a hablar de San José María. Y dice que él no se consideraba fundador de nada, porque se veía solamente como un hombre que quiere cumplir una voluntad de Dios, como un hombre que quiere secundar la acción de Dios. La iniciativa es de Dios. El Opus Dei no se lo ha inventado un hombre, decía él, es un querer de Dios. Comenta el cardenal, me encanta, me gusta mucho, dice, el teocentrismo de Escrivá de Balaguer, el poner a Dios en el centro, en el centro. Y esto está en coherencia con esas palabras de que Dios no se ha retirado del mundo, porque está actuando constantemente. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Ponernos a disposición de Dios. Como hizo San José María, ponerse a disposición de Dios. Es un mensaje que ayuda también, dice, a superar lo que puede considerarse la gran tentación de nuestro tiempo. Lo que he dicho antes. La gran tentación de nuestro tiempo, ¿cuál es? Pensar que después de el Big Bang, esa teoría sobre la expansión del mundo a partir de un núcleo inicial, la gran tentación sería pensar que después de esa explosión al inicio de los tiempos, Dios ya se retira de la historia. La gran tentación. No, Dios sigue actuando. El mundo no tiene en sí la razón de su existencia. Es una criatura de Dios. Si Dios no estuviera presente en el mundo desaparecería. Entonces, bueno, nosotros para sacar adelante lo que Dios nos pida, para esa disponibilidad, volvemos a lo de los primeros cristianos, perseverar en la oración, tenemos que cuidar nuestra vida interior. ¿En qué consiste? De una manera muy bonita, lo dice el Papa, una preciosa, siguiendo la imagen del Antiguo Testamento, de cómo Moisés hablaba cara a cara con Dios. Dice el Éxodo, hablaba cara a cara como un amigo habla con un amigo. Entonces dice el Papa, a mí me parece, es muy bien eso de hablar como un amigo habla con su amigo. Esto es la oración. Esto, dice, es lo que vivió San José María. Hablar como un amigo habla con su amigo. Con una gran intimidad. Con una gran confianza. Y en esta perspectiva, dice el Papa, se entiende mejor qué significa santidad, qué significa vocación universal a la santidad. Entonces dice, bueno, sabemos que para beatificar o canonizar a una persona, pues se dice que ha debido vivir de modo heroico las virtudes. Virtud heroica. Claro, ahora que estamos con el proceso del Caballero de Gracia, también muy bien, ¿no? Recordar estos matices son bonitos y interesantes. Porque dice el Papa, virtud heroica no quiere decir que el santo sea una especie de gimnasta de la santidad, que realiza unos ejercicios inasequibles para las personas normales. No. Quiere decir, por el contrario, que en la vida de un hombre o de una mujer se revela la presencia de Dios. Fíjate qué bonito, ¿eh? Un santo es la persona que en su vida se revela, se hace patente la presencia de Dios. Y queda también patente que lo que el hombre hace no lo hace por sí mismo, sino por Dios.
porque Él está a disposición de Dios. Virtud heroica no significa exactamente que uno hace cosas grandes por sí mismo, sino que en su vida aparecen realidades que no ha hecho Él, porque Él solo ha estado disponible para dejar que Dios actuara. Entonces, no es que tenemos que pensar, ¿no? Efectivamente, quizás notamos que muchas veces, pues es como si nosotros le atáramos las manos a Dios, no dejáramos que actúe a través de nosotros. No estamos disponibles, nos negamos por pereza, por comodidad, por respetos humanos, y Dios no puede actuar, siendo omnipotente, le atamos las manos. Con otras palabras, dice, ser santo no es otra cosa que hablar con Dios, vuelve a lo de antes, como un amigo habla con el amigo. Eso es la santidad. El Caballero de Gracia tenía una intensa vida de oración y hablaba con Dios, como un amigo habla con su amigo, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Y el santo no se cree ni de lejos, claro, superior a los demás. Puede ser muy débil, el santo, puede ser muy débil, puede contar con numerosos errores en su vida. La santidad es el contacto profundo con Dios, hacerse amigo de Dios, dejar obrar a Dios, el único que puede hacer realmente que este mundo sea bueno y feliz. Cuando José María Escrivá habla de que todos los hombres estamos llamados a ser santos, me parece que en el fondo, sigue diciendo el Papa y termino, me parece que en el fondo está refiriéndose, San José María, a su personal experiencia, porque nunca hizo por sí mismo cosas increíbles, y eso que hizo muchas cosas, como sabéis, muchas actividades, muchas labores en favor de tanta gente en el mundo entero, promovió, sino que se limitó a dejar obrar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues no sé, tener la audacia para hacer cosas que no dependen de las meras fuerzas humanas, de los meros medios humanos. Porque entonces, decía alguna vez San José María, si yo hubiera dicho en aquellos inicios, no puedo, todavía estaríamos metidos en un rincón en Madrid. Pero hay que dejar actuar a Dios. Y por eso ha nacido una gran renovación, una fuerza de bien en el mundo, aunque permanezcan presentes todas las debilidades humanas. Qué maravilla, capacidad impresionante, ¿no?, de Cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. Bueno, pues aquí lo dejamos, que pensemos si nosotros también dejamos obrar a Dios. Si yo dejo obrar a Dios, y si yo hablo con Dios como un amigo habla con su amigo. Aquí lo dejamos, dentro de unos minutos seguimos